Renuncié por una subida mínima. Y al amanecer su sistema colapsó sin mí. Vi a mi mujer besando el cuello de mi jefe en el ascensor del banco, sus manos enredadas como serpientes traidoras, y en ese instante supe que el mundo que construí se desmoronaba. No lloré, en cambio. Borré los códigos que mantenían a flote su imperio financiero. Y mientras el café se enfriaba en mi taza, el primer hackeo anónimo empezó a filtrar secretos que valían fortunas. Me llamo Javier Ruiz. Y durante 15 años, Madrid fue mi campo de batalla. No el de las corridas ni el de las manifestaciones furiosas en la Puerta del Sol, sino el de los pasillos fríos y estériles del Banco Central de Castilla, donde los trajes caros ocultaban almas tan podridas como el Tajo en verano. Yo era el guardián invisible, jefe de ciberseguridad, el tipo que tejía redes de firewalls impenetrables alrededor de miles de millones de euros. Mis días se medían en alertas parpadeantes y noches en vela, corrigiendo vulnerabilidades que un error podría convertir en catástrofes. Elena, mi mujer, solía bromear que yo era el hombre que salvaba el mundo sin que nadie lo notara. Eres mi héroe anónimo, me decía, acurrucada contra mi pecho después de una cena improvisada con paella recalentada. Pero las mentiras tienen un olor acre, como el humo de un cigarro prohibido en un balcón de lavapiés, y yo empecé a olerlo hace meses. Todo comenzó con una cena corporativa en el Ritz, uno de esos eventos donde el champán fluye como el Manzanares en tormenta y las sonrisas son tan falsas como las pulseras de imitación que venden en el rastro. Carlos Mendoza, mi jefe directo y el tiburón de traje azul que dirigía el departamento de finanzas, levantó su copa hacia mí. Javier, sin ti, este banco sería un barco sin timón. Por el hombre que nos mantiene a salvo. Los aplausos fueron tibios, pero yo los absorbí como un sediento en el desierto de Almería. Carlos era el epítome del madrileño ambicioso, 55 años. Pelo engominado con brillantina que olía a colonia cara. Y una risa que retumbaba como un trueno en la Gran Vía. Había subido de un barrio obrero en Vallecas a la cima del banco gracias a tratos sucios y favores políticos. Pero yo lo admiraba. O eso creía. Elena estaba a mi lado esa noche, radiante en un vestido rojo que acentuaba sus curvas como las colinas de la Sierra de Guadarrama. Llevábamos 12 años casados, desde que nos conocimos en la Facultad de Informática de la Complutense, donde ella estudiaba diseño gráfico y yo devoraba códigos como si fueran novelas de Pérez Galdós. Nuestros fines de semana eran paseos por el Retiro, donde los patos nadaban indiferentes a las crisis económicas, y noches de tango en garitos de Malasaña. Pero últimamente, sus ojos se perdían en el horizonte, y sus besos sabían a excusas. El trabajo me agota, decía, mientras yo revisaba logs de intrusiones en mi portátil. No le conté sobre la propuesta de ascenso que Carlos me había prometido, una subida del 15%, un equipo propio, y quizás, solo quizás, la libertad de mudarnos a una casa con jardín en las afueras, lejos del bullicio de la capital. Al día siguiente, en mi oficina con vistas al Palacio Real, convoqué a Carlos. El sol de mediodía entraba a raudales por las persianas venecianas, iluminando los trofeos de seguridad cibernética en las estanterías, un escudo de cristal por mejor defensa contra fraudes en 2022. Carlos, sobre lo del ascenso. Empecé, pero él me cortó con una palmada en la espalda que dolió más de lo que admití. Javier, amigo, las cosas han cambiado. El consejo directivo recortó presupuestos por la inflación. Podemos ofrecerte un 2%, y eso ya es generoso. Sus ojos, del color del Ebro turbio, evitaron los míos. Sentí un nudo en el estómago, como si hubiera tragado arena del Sahara. 2%. He evitado pérdidas de millones este año solo. Esto es todo. Él se encogió de hombros, ajustándose la corbata Hermes.
La crisis. Javier. Todos apretamos el cinturón. Piensa en tu familia. Salí de allí con las manos temblando, el corazón latiendo como un tambor en las fallas de Valencia. En el metro de Sol, rodeado de oficinistas exhaustos y turistas perdidos. Juré que no me doblegaría. Llamé a Elena desde la estación, pero su voz era un eco distante. Cariño, estoy en una reunión con un cliente. Hablamos luego. No supe entonces que el cliente era Carlos, en un hotel discreto de la Castellana. Esa noche, en nuestro piso de Chamberí, con el aroma a guiso de lentejas flotando desde la cocina, intenté contarle. Pero ella llegó tarde, con el pelo revuelto y un rubor que no era del metro. Dime qué pasa, insistió, sirviéndome un plato que apenas probé. Le hablé de la traición salarial, de cómo Carlos me había usado como un peón en su ajedrez corporativo. Elena me abrazó, sus lágrimas calientes en mi cuello. Eres mejor que ellos, Javier. Renuncia. Encuentra algo donde te valoren. Sus palabras eran miel, pero en sus ojos vi un destello de algo más, miedo, quizás culpa. Me dormí esa noche con su cuerpo pegado al mío, soñando con venganzas imposibles, como en esas novelas de Arturo Pérez Reverte que devoraba en el tren. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina fracturada. En el banco, mis colegas Miguel, el intermedio torpe que siempre pedía mis notas, y Laura, la analista junior con ojos de ciervo asustado, notaban mi silencio. Miguel, un valenciano de 30 y tantos con acento cantado y una afición por el fútbol que rayaba en la obsesión, me palmeó el hombro en la máquina de café. Javi, pareces un fantasma. ¿Qué te pasa, cabrón? Le conté lo del ascenso fallido, y él silbó bajo. Mendoza es un hijo de puta. Recuerda lo que le hizo a Pepe el año pasado, lo despidió por un error que él mismo causó. Laura, desde su cubículo, añadió en voz baja, cuidado, Javier. Las paredes oyen aquí. Ella era mi aliada silenciosa, una andaluza de Sevilla que había subido peldaños con uñas y dientes, y en sus conversaciones rápidas sobre flamenco y familia rota, veía ecos de mi propia lucha. Pero la grieta se ensanchó una tarde de lluvia torrencial, cuando el cielo de Madrid se abrió como una herida. Estaba revisando el sistema principal, un laberinto de servidores que custodiaban datos de clientes VIP, desde políticos hasta toreros retirados, cuando recibí un email anónimo. Adjunto. Un video borroso, Elena y Carlos, en una habitación de hotel, sus cuerpos entrelazados en una danza que me heló la sangre. El timestamp, la noche de la cena en el Ritz. El remitente, un amigo que sabe la verdad. Mi mundo se redujo a ese archivo de las 2:47 minutos. Pausé el video en el momento en que ella gemía su nombre, y el vómito subió por mi garganta como bilis. No confronté a nadie esa noche. En cambio, me senté en el balcón, fumando un ducados que robé de la guantera del coche, mirando las luces de la ciudad parpadear como mentiras. El odio creció en mí como una enredadera venenosa, estrangulando el amor que quedaba. Elena llegó a medianoche, oliendo a perfume caro y a traición. Javier, ¿estás bien? Su mano en mi hombro fue como un hierro al rojo. La aparté. Mi voz un susurro ronco, vete a la mierda, Elena. Sé todo. Sus ojos se abrieron como platos, pero no negó nada. Lágrimas. Excusas, fue un error. Él me presionó. El estrés, la dejé hablando sola. Y salí a la calle, donde la lluvia lavaba las aceras como si pudiera limpiar mi alma sucia. Al amanecer, con el primer sol tiñendo de oro el skyline, tomé la decisión. Renunciaría, pero no como un perdedor. Accedí al servidor remoto desde mi portátil, en un café de Chueca lleno de hipsters y recuerdos amargos. Un ajuste sutil en los protocolos de encriptación, nada ilegal.
Solo una omisión que dejaría el sistema expuesto a las primeras sondas de jeques rusos que siempre merodeaban. Por una subida mínima, murmuré, pulsando Enter. El banco no colapsaría de inmediato, necesitaba tiempo para que el caos se cocinara a fuego lento. Y yo, Javier Ruiz, sería el fantasma que lo observaría desde las sombras. Los días siguientes fueron un baile macabro entre la normalidad fingida y el abismo que se abría bajo mis pies. Por fuera, seguía yendo al banco, reuniones en salas acristaladas donde Carlos pontificaba sobre resiliencia financiera mientras yo anotaba códigos de sabotaje en mi libreta. Por dentro, era un volcán a punto de erupción. Cada mirada a Elena, ahora una extraña en mi propia casa, avivando las llamas. Ella se mudó temporalmente a casa de su hermana en Usera, dejando atrás un armario medio vacío y una nota. Lo siento, Javier. Te mereces paz. La palabra me provocaba náuseas, como el olor a churros quemados en una plaza abarrotada. Miguel se convirtió en mi confesor involuntario. En el bar de la esquina, el Toro Bravo, un antro con azulejos verdes y fotos de toreros amarillentos. Nos emborrachábamos con cañas después del trabajo. Javi, hermano, esa mujer no te merece, decía, gesticulando con las manos callosas de tanto teclear. Él era el intermedio perfecto, leal pero ingenuo, un puente entre mi mundo técnico y la crudeza de la calle. Le conté lo del video, omitiendo mi pequeño ajuste en el sistema. Sus ojos se nublaron de rabia. Mendoza es un cerdo. Recuerda cómo ascendió, sobornando al Auditor con acciones fantasma. Si quieres, te ayudo a joderlo. Su oferta colgaba en el aire como humo de puro. Tentadora. Pero le dije que no, la venganza, por ahora, era mía. La ciudad parecía conspirar conmigo. Madrid, con su pulso caótico, el metro atestado de sudores y secretos. Los grafitis en las paredes de Malasaña proclamando no al capitalismo. Se convertía en mi aliada. Paseaba por el Retiro al atardecer, donde los jubilados jugaban al dominó bajo los plátanos centenarios, y planeaba. El banco dependía de mí más de lo que admitían. Yo había diseñado el núcleo del sistema de transacciones. Un algoritmo que predecía fraudes con una precisión del 98%. Sin mis actualizaciones semanales, las grietas se ensancharían. Empecé a retrasarlas, citando pruebas exhaustivas. Carlos, ajeno, me felicitaba en emails. Buen trabajo, Javier. Eres indispensable. Elena intentó contactarme una vez. Un mensaje de voz a las 3 de la mañana. Javier, por favor, hablemos. Fue un desliz. Él me prometió un contrato para mi estudio de diseño. Colgué sin escuchar el final. Su voz, antes un bálsamo, ahora era veneno. Recordaba nuestras vacaciones en la Costa Brava, donde el mar Mediterráneo lamía las rocas como un amante fiel, y nos reíamos de tonterías bajo el sol de Girona. ¿Cómo había llegado a esto? El odio me consumía, pero también la duda. ¿Era yo el traicionado, o el traidor por no ver las señales? Sus ausencias prolongadas, las llamadas de trabajo a medianoche. La psicología humana es un laberinto, y yo me perdía en él, cuestionando cada decisión. Una noche, solo en el piso, con el eco de sus pasos fantasmas, abrí una botella de Rioja y revisé los logs remotos. Las primeras alertas parpadearon, intentos de phishing desde servidores en Bucarest. Mi omisión había funcionado, el sistema, sin mi parche invisible, dejaba caer paquetes de datos como hojas en otoño. Sonreí por primera vez en semanas. Un rictus amargo. Pero el placer duró poco. Un golpe en la puerta, Laura, empapada por la llovizna, con una botella de tinto en la mano. ¿Puedo pasar? Miguel me dijo que estabas mal. Su presencia era un bálsamo inesperado, ojos castaños que no juzgaban, acento sevillano que arrastraba las eses como un fado melancólico. Nos sentamos en el sofá raído.
bebiendo y hablando hasta el alba. Ella confesó su propia herida, un divorcio reciente por infidelidad de su ex. Un banquero junior que la dejó por una modelo de Ibiza. El amor es una estafa, Javier. Como este banco prometen seguridad y te roban el alma, sus palabras resonaron en mí. Y por un momento, la besé un impulso desesperado, salado de lágrimas y vino. Se apartó suavemente. No soy ella. No busques venganza en mí, me disculpé, avergonzado, pero en sus ojos vi comprensión. Si necesitas ayuda para salir de esto, dímelo. Pero no te pierdas, por favor. Al día siguiente, la rutina me aplastó de nuevo. En una reunión con el consejo, Carlos anunció recortes, despidos masivos, incluyendo a Miguel. Es necesario para la supervivencia, dijo, mientras yo contenía el impulso de arrojarle el proyector a la cabeza. Miguel me miró desde el fondo, pálido como un fantasma en la almudena. Esa tarde, en el baño de hombres, me acorraló, Javi. Sé que estás planeando algo. Te vi anoche en los logs, retrasando parches. Si vas a por Mendoza, cuenta conmigo. Pero hazlo limpio. Su lealtad me aterrorizaba, involucrarlo lo pondría en la mira de la ley. Y yo no quería más sangre en mis manos. La tensión escaló cuando Elena reapareció. No en persona, sino en un email desde la cuenta corporativa de su cliente. Javier, Carlos me ha dado el contrato. Por favor, perdóname. Podemos empezar de nuevo. Adjunto. Un borrador de divorcio que ella había iniciado, con cláusulas que me dejaban sin nada, la casa, el coche, incluso el fondo para nuestra hipotética familia. La furia me cegó. Respondí con un solo emoji, un puño cerrado. Luego, desde mi terminal segura, filtré un rumor anónimo en los foros de LinkedIn, Banco Central de Castilla Vulnerable internos. Fuentes dicen que el jefe de finanzas está involucrado en fraudes. No era del todo mentira. Carlos había jugado con cuentas offshore. Lo sabía por un email olvidado. Esa noche, en un sueño febril, vi el colapso, servidores ardiendo como la Plaza Mayor en Nochevieja. Carlos ahogándose en euros falsos. Elena rogando piedad. Me desperté sudando, el corazón martilleando. El reloj marcaba las 4:17. Accedí al sistema una vez más, acelerando el temporizador de mi sabotaje. Mañana presentaría mi renuncia. Y al amanecer, su mundo se derrumbaría. Pero en el fondo, una voz susurraba, ¿y si esto destruye más que ellos? ¿Y si me destruye a mí? Ignoré el susurro, como se ignora el trueno antes de la tormenta. La renuncia fue un acto de teatro calculado, representado en el despacho de Carlos bajo la luz implacable de fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas. Entré con mi carpeta bajo el brazo, el traje planchado como armadura, y me senté frente a su escritorio de caoba, donde fotos de su familia, una esposa rubia y 2 hijos en internado suizo fingían normalidad. Carlos, he decidido irme. Efectivo inmediato. Sus cejas se arquearon como el arco de las Cibeles. ¿Irte? Javier, ¿de qué hablas? Eres el pilar de este equipo. Su voz era miel envenenada. Pero yo vi el pánico en sus pupilas dilatadas. Le entregué la carta, concisa como un código binario, motivos personales y profesionales, sin mención a la traición que nos unía a los 3. El 2% no basta. Buscaré donde valoren mi trabajo, el balbuceo promesas un 5% ahora. Un bono en Navidad. Pero era tarde. El temporizador en mi mente tic-tacaba, las primeras brechas se abrían ya. Datos de clientes goteando hacia la dark web como sangre de una herida mal vendada. Lo siento, Carlos. Es irrevocable. Salí dejando atrás su espera. Hombre ahogado en incredulidad. El banco bullía de rumores esa mañana. Miguel me interceptó en el pasillo, su cara un mapa de arrugas prematuras. Javi,
¿Es verdad? ¿Te vas? Asentí. Y él me abrazó como un hermano perdido en la romería de la Virgen del Rocío. Eres un valiente. Si necesitas referencias, aquí estoy, Laura. Desde su escritorio. Me envió un guiño y un mensaje: cuídate. Y recuerda, la venganza es un plato que se sirve frío. Pero no te quemes las manos. Sus palabras me reconfortaron. Pero también me recordaron el riesgo si el colapso se rastreaba hasta mí. La ley española, con su código penal implacable en ciberdelitos, me aplastaría como a un insecto. Dejé el edificio con la caja de mis cosas, un par de fotos familiares, un USB con backups personales. Y el sol de noviembre me golpeó como una bofetada. Madrid parecía más viva sin el yugo del banco, el tráfico en la Castellana rugía como un río desbocado. Los vendedores ambulantes ofrecían castanas asadas que olían a infancia en la Plaza Mayor. Me dirigí a un cibercafé en Huertas, un tugurio con ordenadores anticuados y aroma a kebab rancio, donde borré mis huellas digitales. El sabotaje no era un virus destructivo, eso sería burdo. Detectable era una erosión sutil, como el viento tallando las bardenas reales. Protocolos de autenticación debilitados. Vectors abiertas a IDs anónimas. Para cuando lo notaran, sería demasiado tarde. Elena me llamó mientras caminaba por el barrio de las Letras, donde los fantasmas de Cervantes susurraban versos de traición. Javier, ¿renunciaste? ¿Por mí? Su voz era un lamento, entrecortado por sollozos. Sí, por ti. Por él. Por el asco que me veis, colgué. Pero el daño estaba hecho, su culpa era mi combustible. Esa tarde, me instalé en una Airbnb lavapiés. Un piso diminuto con vistas a murales callejeros que gritaban justicia social. Desde allí, monitoreaba el caos incipiente, alertas en los feeds de seguridad. Un pequeño fraude en una cuenta BIP que costó 50.000 euros. El banco lo atribuía a fallos técnicos, pero yo sabía la verdad. La soledad me devoraba por las noches. Soñaba con mi madre, muerta hace 10 años de cáncer en un hospital de Toledo. Susurrándome, la venganza envenena al vengador. Hijo de ella, que había criado a 3 hijos sola después de que mi padre se fugara con la vecina. Me enseñó la dignidad del silencio. Pero el silencio ya no era opción. Bebía solo, Rioja tras Rioja, hasta que el alcohol nublaba los bordes de la rabia. Miguel visitó una vez, trayendo empanadas caseras de su tía. Javi, estás demacrado. ¿Qué planeas? Le conté lo suficiente, que el sistema fallaría pronto, que Carlos pagaría por todo. Él palideció. Eso es jugársela. Si te pillan, cárcel en Soto del Real. Piensa en tu familia. ¿Familia? La mía se había evaporado como niebla en la sierra. El twist empezó a gestarse sin que lo viera venir. Una mañana, revisando noticias en El País Digital, vi un artículo: escándalo en Banco Central, posible filtración de datos sensibles. Mi corazón dio un vuelco. Era prematuro. Pero el detalle clave, el origen del hackeo, apuntaba a una IP en Sevilla. ¿Sevilla? Laura. Llamé a Miguel de inmediato. Dime que no has hablado con ella. Su silencio fue confesión. Javi. Ella insistió. Dijo que quería ayudar, que odiaba a Mendoza tanto como tú. Colgué, furioso. Laura, mi aliada. ¿Traidora también? Corrí al banco, aún tenía credenciales de salida. Y la encontré en la sala de servidores, pálida, tecleando furiosamente. Laura, ¿qué coño haces? Ella se giró, lágrimas surcando su rostro. No es lo que piensas. Mendoza me amenazó. Sabe lo tuyo con Elena. Me obligó a plantar un señuelo en Sevilla para desviar la culpa. El mundo se inclinó. Carlos no era solo un amante, era un manipulador maestro, tejiendo redes de chantaje como un pulpo en el Atlántico. Laura sollozó, me dijo que si no lo hacía,
Me despediría y acusaría a mi ex de fraude para hundirlo. La abracé, su cuerpo temblando contra el mío, y en ese momento, el odio se bifurcó hacia Carlos. Sí, pero también hacia mí, por arrastrarlos a todos. Sácame de esto, Javier. Por favor, prometí ayudarla. Pero el temporizador seguía, el colapso mayor estaba a horas. Salimos juntos, huyendo por la puerta trasera, donde los repartidores de globo zigzagueaban como sombras. En un taxi hacia Atocha, planeamos, yo revertiría lo que pudiera desde un hotspot público, pero era parcial. El daño se propagaría. Eres mi salvación, murmuró Laura, su mano en la mía. Por primera vez, sentí algo más que rabia, una chispa de redención, frágil como cristal de la Mancha. Pero al llegar a la estación, mi teléfono vibró, un mensaje de Carlos. Sé lo que has hecho, Ruiz. Y sé dónde estás. Ven solo. O Elena paga, el juego acababa de cambiar. No era solo venganza, era supervivencia. El mensaje de Carlos fue como un rayo en cielo despejado, iluminando la podredumbre que se extendía más allá de lo imaginable. Estábamos en Atocha, con su cúpula de hierro y cristal recordándome las prisiones victorianas, rodeados de mochileros y el eco de anuncios de trenes a Barcelona. Laura leyó por encima de mi hombro, su aliento cálido en mi cuello. No vayas, Javier. Es una trampa. Pero el instinto es el lobo andaluz que mi madre decía que heredé de mi abuelo extremeño, me impulsaba. Elena aún era mi debilidad, una ancla oxidada que me ataba al fondo. Quédate aquí. Llama a Miguel si no vuelvo en una hora. Le di un beso en la frente, salado de sudor y miedo, y tomé un taxi de vuelta a la Castellana. El tráfico era un infierno vespertino, claxones furiosos, peatones zigzagueando bajo neones que parpadeaban como venas expuestas. Mi mente corría, ¿cómo lo sabía Carlos? ¿Había monitoreado mis accesos? ¿O Elena había vendido mi alma por su contrato? La traición se multiplicaba, cada capa revelando una más profunda, como cebollas en una paella mal cocida. El banco se erguía como un monolito de acero y vidrio, sus luces de seguridad parpadeando acusadoras. Entré por la puerta VIP, usando una credencial caducada que, milagrosamente, aún funcionaba. Carlos me esperaba en su despacho, solo, con una botella de brandy open en el escritorio y el olor a tabaco caro impregnando el aire. Siéntate, Javier. Hablemos como hombres. Su voz era calmada, pero sus manos temblaban al verter el licor. Bebí un trago, el fuego bajando por mi garganta como lava del Teide. ¿Qué quieres, cabrón? ¿Que me arrodille? Se rió. Un sonido hueco como el viento en las cuevas de Altamira. No seas dramático. Sé del sabotaje. Tus retrasos en parches. Las brechas abiertas. Y sí, sé de Elena. Pero no fue solo un polvo. Ella vino a mí. Harta de tu obsesión con el trabajo. De tus noches en vela ignorándola. Sus palabras eran dagas, cada una hundiéndose en mi orgullo. ¿Y el chantaje a Laura? ¿Eso también es hombres? Él se encogió de hombros. Negocios. Ella es prescindible. Tú, en cambio, podrías ser útil. Únete a mí en la limpieza. Te doy el ascenso que querías. Y borramos esto. La oferta colgaba como una soga. Por un segundo, vacilé, dinero, poder, quizás reconciliación con Elena. Pero vi sus ojos, fríos como el Guadiana seco, y recordé el video. Sus gemidos traidores. No. Prefiero verte caer, me levanté. Pero él pulsó un botón, 2 guardias de seguridad entraron, fornidos como jugadores de rugby del Madrid. Llévenlo al sótano. Y llamen a la policía. El sótano era un mausoleo de servidores zumbantes, cables como venas de un gigante dormido. Me ataron a una silla, el plástico mordiendo mis muñecas. Carlos se acercó, su aliento alcohólico en mi cara.
Confiesa. Y reduzco cargos. Artículo 197 del Código Penal. Acceso indebido. 10 años. Mínimo rió. Pero su risa se quebró cuando las luces parpadearon. El colapso empezaba, alarmas ululando. Pantallas llenas de errores rojos. ¿Qué demonios? Gritó. Mientras yo sonreía. Sin mí. Tu imperio es polvo. En ese caos. El teléfono de un guardia vibró. Noticias breaking. Señor Mendoza. El sistema ha caído. Millones perdidos en transacciones fantasma. La CNMV investiga. Carlos palideció. Su fachada resquebrajándose como yeso viejo en una casa de Argüelles. Me desataron en la confusión prioridades cambiadas. Y huí por las escaleras de servicio. El corazón latiendo al ritmo de sirenas distantes. Afuera. La Castellana era un circo, furgonetas de policía. Flashes de cámaras. Ejecutivos huyendo como ratas de un barco en la bahía de Cádiz. Llamé a Laura, estoy fuera. Recógeme. Ella llegó en su Seat viejo. Lágrimas en los ojos. Elena. La vi en las noticias. Está con él. Negándolo todo. El odio se transformó en algo más puro, determinación. Condujimos a Usera, donde irrumpí en casa de la hermana de Elena. Ella estaba allí, hecha un ovillo en el sofá, rodeada de pañuelos y botellas de Mau vacías. Javier susurró al verme. La confronté. Voz ronca. ¿Por qué? 12 años. Elena. ¿Por un contrato? Ella sollozó. Confesando, Carlos me prometió el mundo. Dijo que tú eras un perdedor. Estancado. Me sedujo con cenas. Viajes a Marbella. Y cuando te negaron el ascenso, pensé que era karma. Sus palabras eran ácido. Pero en sus ojos vi arrepentimiento genuino. Un abismo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN que reflejaba el mío. La dejé allí, rota. Y salí a la noche, donde Miguel me esperaba en su coche. Javi, el banco es un infierno. Despidos en masa. Acciones en picada. Mendoza está acorralado. Planeamos el siguiente paso, evidencia. Miguel había guardado emails incriminatorios de Carlos sobornos. Fraudes. Los enviamos anónimamente a El Mundo y la Guardia Civil. Mientras, Laura y yo nos refugiamos en su piso en Carabanchel, un nido de libros de Lorca y postes de flamenco. Allí, entre besos robados y confesiones susurradas, encontré un atisbo de paz. No eres un monstruo, Javier, me dijo una noche, trazando mis cicatrices emocionales con los dedos. Eres un superviviente, pero el clímax se cernía. Carlos, desesperado, contraatacó un allanamiento falso en mi ARM, acusándome de robo de datos. La policía me buscaba. Mi foto en todos los telediarios. Fuimos a Toledo, a la casa abandonada de mi madre, donde las paredes de adobe guardaban secretos familiares. Allí, en la quietud del Tajo, esperé el final. Toledo era un refugio precario. Sus calles empedradas y catedral gótica un contraste bruto con el acero de Madrid. La casa de mi madre, en un barrio obrero al borde del río, olía a moho y recuerdos, fotos desvaídas de comuniones. El crucifijo de madera sobre la cama donde ella exhaló su último aliento. Laura y yo nos instalamos allí con lo puesto un portátil, ropa de cambio, y el peso de pecados no confesados. Miguel nos abastecía en secreto, trayendo pan crujiente del mercado y noticias frescas. El banco pierde 200 millones al día. La prensa lo llama el colapso del siglo. Mendoza niega todo, pero la UCO lo tiene en el punto de mira. Las noches eran largas, interrumpidas por sirenas lejanas y el aullido del viento en las hoces del Tajo. Laura se acurrucaba contra mí. Su cuerpo cálido un antídoto contra el frío que se filtraba por las grietas. Hablábamos de futuros imposibles, mudarnos a Sevilla, abrir un estudio de ciberseguridad ética, bailar sevillanas en ferias sin sombras. Pero el sueño era frágil,
Yo me despertaba sudando, reviviendo el sótano, las ataduras. Esto acaba pronto, le prometía, besando su sien. Ella asentía, pero sus ojos, esos ojos de ciervo, traicionaban el miedo. El clímax estalló un viernes de lluvia torrencial, cuando el cielo se abrió como las 7 plagas sobre el Nilo. Miguel llamó a las 7, Javi. Elena está aquí. Vino a mí, histérica. Dice que Carlos planea culparte de todo, falsificando logs para que parezcas el jeque principal. Mi sangre se heló. ¿Dónde está? En mi piso. Quiere verte, dudé. El lobo interior gruñendo. Pero el cierre era necesario. Sin él, la venganza sería un ciclo eterno, como las rondas de Jerez en una boda gitana. Conduje de vuelta a Madrid bajo el diluvio. Laura a mi lado, su mano apretando la mía como un talismán. El piso de Miguel en Vallecas era un caos, platos sucios, postes del Valencia CF. Y Elena, deshecha en el sofá, con moratones frescos en los brazos. ¿Él te hizo esto? Pregunté, voz temblorosa. Ella asintió. Voz quebrada, después del colapso. Se volvió loco. Me culpó a mí. Dijo que lo arruiné al contarte. Quiere matarte, Javier. Ha contratado a alguien. Sus palabras eran un torrente, confesiones de cómo Carlos la manipuló desde el principio, usando deudas de su estudio para coaccionarla, prometiendo cancelarlas a cambio de favores. Te amaba. Aún te amo. Pero él es un monstruo. El odio se transmutó en piedad, un brebaje amargo. La abracé, por última vez, sintiendo su sollozo contra mi pecho como un eco de nuestra juventud. Vete, Elena. Empieza de nuevo. Pero sin mí. Miguel nos separó, ahora no. La poli está cerca. Carlos ha dado tu ubicación. Salimos por la ventana trasera, escalando un andamio oxidado hacia el callejón. Pero era tarde, luces azules parpadearon, y una figura salió de las sombras, no policía, sino un matón de alquiler, pistolero de mirada muerta. El tiroteo fue un caos de lluvia y plomo, balas rebotando en contenedores como fuegos artificiales en San Juan. Laura gritó cuando una rozó su brazo, sangre mezclándose con el agua. Yo disparé de vuelta un revólver viejo de Miguel, acertando en la pierna del tipo. Huyeron, pero el daño estaba hecho, sirenas convergiendo. Corrimos, zigzagueando por callejones de Vallecas, donde grafitis proclamaban libertad o muerte, como himnos revolucionarios. Nos refugiamos en una iglesia abandonada, San Pedro, sus vitrales rotos filtrando la tormenta. Allí, jadeantes, nos curamos mutuamente, yo vendando su herida, ella limpiando mi labio partido. Esto es el fin, ¿verdad? Susurró. Negué con la cabeza. No. El clímax de ellos. Desde mi teléfono, activé el golpe final, un virus dormido que había plantado meses atrás, activado por voz. Colapso total, murmuré, y los servidores del banco conectados a la red nacional se congelaron. Noticias instantáneas, apagón financiero en España. Bolsa en caída libre. Carlos cayó esa noche. Arrestado en su ático de Salamanca. Esposado ante flechis que lo cegaban como al toro en la plaza. Confesó todo, fraudes, chantajes, el afer como arma. Elena testificó, redimiéndose en el proceso. Miguel, leal hasta el hueso, evitó la cárcel por su cooperación. Yo, el fantasma, observé desde las sombras de Toledo, con Laura a mi lado. Pero el clímax trajo H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. En la quietud de la casa materna, lloré por primera vez por el hombre que fui, por la familia perdida, por las vidas rotas en cadena. ¿Valió la pena? Preguntó Laura. Sí, mentí. YNU. El Eztemez fue un desierto emocional, vasto como la meseta castellana bajo un sol implacable. Madrid se recuperó a trompicones, el banco renacionalizado,
Comisiones parlamentarias destripando la corrupción como cirujanos en la residencia de estudiantes. Carlos Mendoza languidecía en prisión preventiva en Extremera. Su imperio reducido a visitas conyugales frías y abogados caros que cobraban por hora. Elena desapareció. Rumores la ponían en Barcelona, diseñando logos para startups, sola con sus demonios. Miguel ascendió, irónicamente, a mi viejo puesto, pero con un sueldo que yo nunca soñé. Por ti, Javi. Me escribió en un email encriptado. Gracias por la lección. Laura y yo nos quedamos en Toledo unos meses, tejiendo una vida de rutinas simples, mercados al amanecer donde comprábamos tomates maduros y queso manchego, paseos por el Alcázar donde el viento susurraba historias de inquisidores y traidores. Su herida cicatrizó, dejando una marca plateada que trazaba al hacer el amor, recordatorio de que la supervivencia deja huellas. Pero el peso de mis acciones me aplastaba. Demandas civiles por pérdidas indirectas. Terapia online, donde un psicólogo madrileño desentrañaba mi trastorno de estrés postraumático con ideación vengativa. Has cruzado líneas irreversibles, Javier, me dijo una vez. Pero la redención empieza en el perdón. ¿A quién perdonas primero? A mí mismo. Quise responder. El twist final, ese que cambia todo, llegó en una carta anónima, deslizada bajo la puerta un mes después del colapso. Papel grueso, caligrafía temblorosa. Javier, soy el padre de Carlos. Él no era solo ambicioso, era mi venganza. Te contraté hace 15 años, sabiendo de tu talento, para infiltrarte y destruirlo desde dentro. Tu sabotaje fue mi liberación. Perdóname. El viejo Mendoza, un viudo de Burgos arruinado por las deudas de su hijo, había orquestado el tablero entero. Mi traición fue su checkmate. Quemé la carta en la chimenea, cenizas volando como almas perdidas en el río. Ese conocimiento me liberó y me encadenó. La venganza, que creí mía, era un peón en un juego mayor. Laura lo supo todo una noche de estrellas, sentados en el puente de San Martín. Entonces, ¿fue todo una ilusión?, preguntó, voz suave como el Duero en otoño. No. Fue real. Y nos salvó. Nos mudamos a Sevilla, su ciudad natal, donde el Guadalquivir serpentea perezoso y el azahar perfuma las primaveras. Abrí una consultoría pequeña, ciberseguridad para pymes, énfasis en ética. Laura diseñó el logo, un escudo roto pero reconstruido. Años después, en una feria de abril, con el rumor de palmas y el tintineo de casetas, vi a Elena de lejos, más delgada, riendo con un niño de la mano, no mío, pero vivo. Nuestras miradas se cruzaron, un segundo de reconocimiento, y asentí. Perdón, sin palabras. Carlos salió en condicional, roto, trabajando en un taller mecánico de las afueras. Me escribió una vez, me equivoqué. Gracias por mostrarme el abismo. No respondí, pero quemé la carta con menos rabia. Hoy, a los 45, Madrid es un recuerdo lejano, como un amor de juventud. La venganza me dio libertad, pero a costo, noches de insomnio donde los códigos parpadean en mi mente, ecos de firewalls caídos. Laura duerme a mi lado, su respiración un ancla. He aprendido que el drama humano no es lineal, es un tango de sombras y luces, traiciones y redenciones. Y en el final, no hay héroes ni villanos, solo supervivientes contando sus cicatrices bajo el sol español. El colapso al amanecer fue mi renacer. Y tuyo, lector. Si alguna vez te traicionan, elige sabiamente, o el precio será eterno.